Bueno, continuando con la calificación de los bienes propios, entonces, y ya cerrando, aunque el artículo es largo, nos queda hablar de los últimos dos incisos, el ñ y el o. El ñ determina que es propio el derecho a jubilación o pensión y también el derecho alimentario, sin perjuicio del carácter ganancial que tienen las cuotas devengadas durante la comunidad. Tengan presente que en los tres casos lo que está diciendo este inciso es que el derecho a recibir, el derecho alimentario en sí mismo o el derecho a recibir una jubilación o pensión es por supuesto propio de quien la recibe porque está dada en función de sus características o un vínculo o lo que fuere. No obstante lo cual, lo que se va devengando durante la comunidad va a revestir el carácter de ganancial. Y por último, el inciso O refiere a la propiedad intelectual, artística o industrial. Y en este sentido determina que si la obra intelectual fue publicada o interpretada por primera vez, o la obra artística concluida o el invento, marca o diseño industrial patentado o registrado antes del comienzo de la comunidad, entonces va a ser de carácter propio. Sin perjuicio de ello, el derecho intelectual, el derecho moral o la faceta moral del derecho siempre corresponde al autor de la obra y esto se debe a la naturaleza propia de estos derechos. Bueno, concluida con esta calificación de bienes propios bastante detallada que hace el código, en el artículo siguiente, que es el 465, refiere a la calificación o a cuáles son los bienes gananciales. Así como en los bienes propios dijimos que había, más allá de los detalles, algunas grandes categorías de bienes propios, también aquí diremos que el principio general es que son gananciales todos los bienes que se adquieren durante la comunidad a título oneroso, salvo que esa adquisición fuera producto de la inversión o reinversión de fondos propios, como ya vimos anteriormente. Este es el principio de la ganancialidad. Luego, el artículo 465 desarrolla en otros tantos incisos hasta el ñ la cuestión vinculada a la calificación, pero si ustedes se detienen en la lectura van a ver que salvo algunos de ellos, casi todos son reflejos de la calificación que vimos respecto de los bienes propios. Entre los que son particularmente, en los que escapan particularmente a estos criterios que ya vimos, vamos a tener que son fondos o bienes gananciales, los que se adquieren durante la comunidad por hechos de azar, como lotería, juego, apuestas o hallazgos de tesoro, los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales devengados durante la comunidad. Ya lo había mencionado esto anteriormente, pero por ejemplo, por supuesto, los salarios, los honorarios que los esposos perciben durante la comunidad. Supongamos que alguno de los esposos tiene 2 o 3 inmuebles de carácter propio que heredó de sus padres y entonces los tiene alquilados, ¿no? Los explota mediante un alquiler. Bueno, ese alquiler de los bienes propios engrosa el patrimonio ganancial. Lo devengado durante la comunidad como consecuencia del usufructo de bienes propios, es decir, todo lo que es provecho de los bienes propios es ganancial, con excepción, como habíamos visto anteriormente, de los productos que se extraen de los bienes propios, que por su característica, recordemos que los productos, a diferencia de los frutos, al ser extraídos disminuyen, digamos, no vuelven a renacer, por decirlo de alguna manera, y su extracción va disminuyendo el valor del bien.
por lo tanto, esos se consideran como propios, mientras que todo lo que es fruto es ganancial. Los créditos habidos por indemnizaciones que subrogan a otro bien ganancial. En materia de crías estoy mirando el código para no olvidarme ningún supuesto, pero luego pueden ustedes sacar o explicar cada inciso como una explicación refleja de lo que vimos en materia de bienes propios. Lo único que restaría señalar, además de estos supuestos que mencionaban, son las donaciones remuneratorias. Ustedes saben que las donaciones remuneratorias son aquellas que se le hacen a una persona por servicios que hubieran dado lugar al cobro. El típico ejemplo que ustedes se van a encontrar en los manuales es el del médico que atiende a una persona y no le cobra los honorarios. El del ejemplo nunca es un abogado, siempre es un médico, porque son gente aparentemente más buena. Entonces, no cobra los honorarios y el paciente, por ejemplo, le dona un inmueble. Se entiende, o como remuneratorio, se entiende que en principio este inmueble va a la cancelación de esos honorarios, pero por ejemplo puede suceder que el inmueble tenga un valor excesivo en relación a el servicio que se está intentando remunerar. Es decir, que va a haber de ese valor que excede la normal retribución, va a ser una suerte de donación. Va a ser un regalo, una incorporación a título gratuito. En este sentido, que esto puede ocurrir, lo que hace la ley es decir, bueno, este bien que se incorpora como una donación remuneratoria siempre va a ser ganancial. Pero si hubiera algún excedente que se puede considerar una liberalidad por parte del donante, entonces puede haber un derecho de recompensa a favor del cónyuge donatario. Como les decía antes, y una última aclaración en relación a los bienes gananciales, es que el código aclara expresamente algo que había dado lugar a bastantes digresiones, que es que las indemnizaciones que se perciben por la muerte del cónyuge, es decir, cuando el esposo supérstite es beneficiario de una indemnización por muerte del otro, aunque provenga de un contrato de seguro, no es ganancial. Y esto además tiene un sentido técnico, que es que necesariamente la indemnización se dispara con la muerte y que la muerte provoca simultáneamente, como vamos a ver más adelante, la extinción de la comunidad. Por lo tanto, ya nunca podríamos hablar de gananciales que se incorporan después de la muerte de alguno de los esposos. Pero sin perjuicio de eso, esa indemnización es propia del cónyuge beneficiario del seguro o que recibe la indemnización. Sin perjuicio de ello, si se trata de un seguro cuyas primas fueron solventadas durante el régimen de comunidad con fondos gananciales, habrá eventualmente una recompensa a favor de la comunidad, que en este caso se va a liquidar entre el cónyuge supérstite y los restantes herederos de la persona fallecida. Cerrando este capítulo de lo que tiene que ver con la calificación, el artículo 466 habla de la prueba del carácter propio de los bienes. Yo ya me refería a esto anteriormente. Este es el artículo que contiene el principio que llamaba anteriormente de ganancialidad, que dice que se presume sin admitir, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes que existen al momento de la extinción de la comunidad, admitiendo prueba en contrario, ¿no? Es decir, si se prueba que eran propios, entonces quedarán excluidos. Respecto de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la confesión de los esposos.
por esto que les comentaba anteriormente, de que la calificación es de orden público. Y esta misma norma, que no sé si antes la había citado, es la que determina el procedimiento para dejar constancia del carácter propio de los bienes que se reinvierten, a lo que ya me referí, que era básicamente dejar constancia de ese carácter propio, de cómo los fondos le pertenecieron como propio al cónyuge adquirente y la necesidad de contar con la conformidad del otro o la declaración judicial que suplante esa conformidad en caso de que el cónyuge se niegue a prestarla o bien esté imposibilitado de darla o esté ausente, etc. Finalmente, y a continuación de estos temas de calificación, se establecen dos normas que sientan una suerte de principios generales en lo que hace a la responsabilidad por las deudas de los esposos y a las recompensas. En relación a la responsabilidad, reitera el principio que ya habíamos visto de que cada uno de los esposos responde frente a terceros o a sus acreedores con todos los bienes propios y gananciales por él adquiridos. Hago un paréntesis. Esto que dice el 467 supone que al acreedor le es indiferente en principio el carácter propio o ganancial de los bienes. Y esto significa que si Juan es el deudor, Juan va a responder con todos los bienes de su titularidad, es decir, los que están a su nombre, los que son de su propiedad. No le importa al acreedor empezar a averiguar si son bienes propios o gananciales, simplemente son prenda de esa acreencia. Lo mismo respecto del otro cónyuge. La única salvedad a esto es que por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, se puede hacer responsable al cónyuge que no contrajo la deuda, pero este último solo va a responder con sus bienes gananciales. Recapitulo y lo voy a repetir porque también es una cuestión que en mi experiencia da bastantes o genera bastantes dudas. Esta cuestión o esta norma del 467 trata lo que la doctrina o ustedes van a encontrar en los libros como la cuestión de la obligación o la cuestión de la responsabilidad frente a terceros. Es decir, este artículo, conjuntamente con el 461 del que ya hablamos y que integra el régimen primario, van a determinar la forma de responder frente a terceros y básicamente importa a los terceros, porque si yo soy alguien que tengo una creencia, me tengo que preguntar contra quién tengo que entablar la demanda y sobre qué bienes me puedo cobrar. Esto es lo que me importa si yo soy un acreedor. Entonces, si yo soy un acreedor, ¿con qué me encuentro? Digo, bueno, yo tengo un deudor. Yo soy un acreedor. Esta acreencia que tengo responde a, vamos a decir, soy un pintor, ¿no? Que pintó la casa, el estudio jurídico de la cónyuge, señora que es abogada. Bien. Y no me pagó. Quiero saber, veo a mi abogado y le pregunto, bueno, pero ¿a quién tengo que demandar? Porque yo sé que el marido es contador y también trabaja ahí a veces. Entonces, lo primero que hará el abogado es decirle, bueno, pero ¿a usted quién lo contrató? Bueno, a mí me contrató la señora. Bueno, ok, ella es su deudora y ella claramente responde con todos sus bienes.
sean propios o gananciales. No hay ninguna digresión ahí. El deudor responde con todo su patrimonio. Bueno, pero ella tiene pocos bienes, ¿sí? El marido sé que tiene, que es más solvente, que tiene un sueldo en blanco, entonces de pronto puede ser más fácil embargarle el sueldo que ejecutar un bien inmueble, etc. Entonces, si soy el acreedor, voy a decir, bueno, ¿puedo de alguna manera extenderle esta responsabilidad al marido? Y bueno, vengo al 467. ¿Y el 467 qué me dice? Que si se trata de gastos de conservación y reparación de bienes gananciales, también responde el marido con sus bienes gananciales. Entonces yo, como acreedor, puedo averiguar si este bien en el que yo hice un acto de conservación, como sería la pintura, es un bien ganancial, y siendo así, voy a tener posibilidad de extender mi garantía y demandar también al marido. Pero no puedo ejecutar todo su patrimonio, solo puedo cobrarme o ejecutar mi acreencia sobre bienes que sean gananciales de su titularidad. Entonces, recapitulando, tengo siempre un principio general que me dice que cada uno responde por las deudas que contrae. Y tengo dos supuestos de excepción. Uno es el que contiene el 467, que aplica solo cuando estoy en el régimen de comunidad y que me dice que si la deuda es por reparación o conservación de un bien ganancial, además de cobrarle al que me contrató, le puedo cobrar al otro, pero ese otro solo va a responder con sus bienes gananciales. Y después tengo otra excepción que es la que opera en materia de solidaridad cuando se trata de deudas contraídas para el sostenimiento de las necesidades del hogar y de los hijos. ¿Sí? Entonces son dos supuestos distintos. Aquella, la de la solidaridad legal, se aplica tanto al régimen de comunidad como al de separación de bienes. Esta excepción del 467 forma parte de las disposiciones que solo se aplican al régimen de comunidad. Por lo tanto, es una excepción que solo opera en el contexto del régimen de comunidad. Ok. E insisto que esto solo está vinculado a la respuesta frente al acreedor, es decir, a quién puede demandar el acreedor y sobre qué bienes. El artículo 468, que refiere a las recompensas, como un principio general también, establece que el cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos gananciales debe recompensas a la comunidad y ésta debe recompensa al cónyuge que solventó con fondos propios deudas de la comunidad. ¿A qué se debe esta incorporación sobre la que igualmente vamos a volver más adelante? A dejar sentado que lo que hablamos sobre la teoría de la recompensa, es decir, que en la calificación de bienes, la calificación que se haga no puede repercutir engrosando a la comunidad a expensas de los cónyuges y viceversa, esta situación de enriquecimiento indebido tampoco se puede producir como efecto de que alguno de los esposos soporte o haga que la comunidad soporte sus deudas personales o a la inversa, que alguno soporte con fondos personales las deudas de la comunidad. Pero bueno, sobre esto, que es el pasivo definitivo, vamos a volver un poquito más adelante.